Buenas noches, muy buenas noches con todos, con todas. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo llegan? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú, Miguel? Muy bien, ¿eh? Tal. Buenas noches, Rodolfo, bienvenido. Buenas noches con todos. Saludos a todos, Ivonne, Josefina, Verónica, bienvenida, Silvana. Hola. María Laura, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches a Juli, todos. qué enorme gusto verte, saludarte. Buenas noches. Hola, buenas noches con Qué todos. bonita sorpresa. Andrés, Hola a todos. bienvenido, buenas noches. Nicolás, bienvenido. Miguel, Buenas Gracias. noches. Lidia, Buenas noches. Lady, Angie, Lenin, bienvenido Lenin, Ivonne, Ana, Mariana, Andrea, buenas noches. Carla, bienvenidos. Roberto, Jessica, Henry, Efraín, Gerardo, perdón. Sí, buenas noches. Neyumi, a todos. buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén, ¿no? Diana también, bienvenida. María Laura, María Florencia, Claudia, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Raúl, Cintia, Ana, Leonardo. Bueno, Ariana, Mariana. Bienvenido a todos. Muchas gracias. Vamos. Sí, tengo una manito alzada, miren. Empezamos bien. José, adelante. Buenas noches, David. Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Todo bien, Gracias, gracias. Nico. Buenas noches. Buenas Buenas noches, Saludos a Diego, todos. bienvenido. Saludos para Córdoba, Argentina. Ay, qué lindo Córdoba. Ah, está Perú Diego. también. ¿Qué haces, Diego? Bienvenidos, Lima. No lo veo, Diego. Ah, también está Fer, lo veo. ¿Cómo anda, Ferchus? ¿Estás Edito? Perdón, Tal. bienvenido. Perú, Lima, decía. Desde Córdoba, Argentina, saludos también. Desde Guayaquil, Ecuador. Bien, Lidia. Bueno, listo. Estaba ahí saludándolos, dándoles la bienvenida, haciendo un espacio, unos minutitos de tiempo para esperar que más personas se sumen. Nuevamente, saludos y bienvenidos a este tercer evento regional que venimos haciendo. Si acaso te perdiste alguno de los anteriores, pues bueno, te aconsejo que nos esperes hasta el final de la sesión. Te vamos a dejar las páginas web, los contactos para que nos sigas y puedas estar al tanto de todos estos webinars que vamos y esperamos seguirles trayendo para ustedes. Desde LEAI, Enterprise Agile Institute de Argentina, te damos la bienvenida. Desde Chamonix, Perú, te damos la bienvenida. Desde Executive Action de Colombia, les damos la bienvenida. Y Sinergia de Ecuador, les damos la bienvenida. Estas tres empresas y en estos tres países, partners de LEAI, Enterprise Agile Institute. Bien, la temática que nos trae ahora, saludos para Valdivia, Valdivia desde Perú, perdón, saludos William. La temática de hoy, Leadership Agility. Y para la temática de hoy, pues tenemos, y tengo el honor, gusto y privilegio de presentar a un colega, amigo, que tiene una amplísima trayectoria como coach, facilitador y entrenador, más de 15 años de experiencia, tiene a cuesta más de 3.000 personas a quienes ha podido capacitar, entrenar, desde Argentina, personas de Argentina, Uruguay, Perú, Panamá, México, Colombia, Ecuador, India y Sudáfrica, tanto startups como empresas y organizaciones multinacionales de distintos nichos, de distintos tipos de negocio. Su trabajo principalmente es acompañando a CEOs, a directivos y a líderes de las organizaciones en esta transición y en esta transformación hacia la agilidad empresarial. No quiero robarme más tiempo y darle nada más el paso a David. David nos va a contar sobre esta temática,
pedirles paciencia, al final estén atentos porque les tenemos algunas noticias interesantes y compartirles nuestros contactos para que nos sigan y se sigan manteniéndose al tanto de estos eventos que vamos a traer. Buenas noches, bienvenidos. David, adelante, es todo tuyo. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Bueno, equipo, un placer poder estar acá nuevamente. Creo que algunos ya hemos compartido espacios en sesiones así de webinar, otros espacios presenciales. De nuevo, digo, cómo extraño los espacios presenciales, por Dios. Ganas de volver a esa presencialidad. Caras que no veo hace un montón, así que lindo verlos acá y hacer un poco este apoyo y el aguante de estar acá escuchando sobre el tema del liderazgo ágil, ¿sí? Antes de empezar, me gustaría entiendo que estamos todos acá, claramente algunos con cámara, otros sin cámara, pero me gustaría que hagamos una especie de check-in rápido. Check-in es ¿cómo llego? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar el sistema de emoticones que tiene acá Zoom. Abajo tenemos, si ven, en la barra de abajo tenemos una carita que se llama reacciones. Y la idea es que busquemos ese emoticón para ver cómo llegamos ahora. ¿Cómo llegamos a esta sesión? ¿Sí? Con cara de sorpresa, con cara de cansado, con cara de alegría, con cara de tristeza. ¿Con cómo llegamos hoy a esta? Así que esto, nada, a la cuenta de 3, ver los emoticones, simplemente como una especie de check-in y ver cómo estamos ahora. ¿Vamos? 1, 2, 3. A ver. Eso, bien, se va. Me encanta, bien. Vamos, aquello. Risas por ahí. Impecable, gracias. Vamos a ver. Epa, bien. Bien, sonrisas. Cara de asombro por ahí también. Aplausos. Muy bien. Deditos para arriba. Perfecto. Me encanta. Bien, más cara de asombro, ok. Bueno, bien. Bien, me encanta. Bueno, un placer, equipo, de nuevo. Vamos a ir conectándonos con el tema del liderazgo ágil, ¿sí? Voy a compartir pantalla. ¿Cómo va a ser esta sesión del webinar? Vamos a hacer unos 40 minutos. Vamos a tomar estos 40 minutos por lo menos para alinear conceptos y hablar el mismo lenguaje sobre qué significa liderazgo ágil. Y después dejamos el resto del tiempo que queda para preguntas. Preguntas, consultas, dudas. ¿Sí? En caso de que emerjan, yo creo que va a haber un montón. Creo que se van a sorprender cuando hablamos de liderazgo ágil porque la palabra liderazgo ágil va a tener una connotación muy distinta de esta evolución y vamos a tener que definirlo desde su contexto histórico. ¿Sí? Me parece que entender el concepto de liderazgo de su contexto histórico va a dar mucho sentido a lo que hemos hasta el día de hoy llamado liderazgo. Comparto pantalla y vamos con... Ahí estamos. ¿Se ve la pantalla, no? ¿Se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, Sí. denme un segundito. Ahí estamos. Bueno, esta presentación ya está. Bien. Vamos a hablar de liderazgo ágil, ¿sí? La charla, fíjense el nombre de la charla, dice liderazgo ágil, salir de lo transaccional e irnos a lo transformacional. Esa es la invitación que vamos a hacer hoy. Vamos a intentar navegar este salto del liderazgo desde una mirada que nosotros venimos heredados, desde una mirada que llamamos una mirada transaccional del liderazgo ágil, transaccional, a una mirada que le estamos llamando transformacional y vamos a intentar conectar con qué es esto de transaccional o transformacional a través de la historia de qué hemos llamado liderazgo con el correr del tiempo, ¿sí? Claramente este no fue un camino lineal, fue un camino que ha tenido diferentes curvas en el medio, pero la intención es poder ir conectando con esta historia de liderazgo desde la mirada, ¿sí? Desde la base que fue el liderazgo transaccional al liderazgo transformacional desde diferentes ejes. Desde el diferente de cómo cambió el liderazgo desde la presión de los mercados, cómo cambió el liderazgo desde la mirada de las estructuras organizacionales, cómo cambió el liderazgo de la mirada de las revoluciones industriales, cómo cambió el liderazgo desde la mirada de los negocios, cómo cambió el liderazgo de la topología de los equipos. Vamos a ver todo eso. Vamos a intentar resumir un poco esta historia para definir qué significa liderazgo hoy en día desde la mirada de la agilidad y por qué hablamos de leadership agility o liderazgo ágil.
Vamos a empezar un poquito con esto, ¿sí? Con un poco de la historia. Nosotros, para entender este proceso de liderazgo, tenemos que irnos hacia atrás. Tenemos que irnos hacia antes de la revolución industrial, que estuvo la era artesanal, y que a partir de la era artesanal, a partir de ese momento, cuando nace la primera revolución industrial, nace el concepto de transacción desde la mirada del liderazgo. ¿Qué significa esto? Vayamos viendo este enfoque que nos va a permitir, a ver, ¿se escucha un poquito de ruido? Ahí estamos. Nos va a permitir ir entendiendo un poco esta evolución. El liderazgo, desde la mirada de la primera revolución industrial, ¿sí? La primera revolución industrial puso mucho foco en lo que llamamos la eficiencia, ¿sí? La eficiencia operativa o la eficiencia local. Desde la mirada de la eficiencia local, este liderazgo que emergió desde esa época se llamó un liderazgo directivo. Este liderazgo directivo que nace tiene una connotación muy importante. ¿Por qué? Porque el liderazgo directivo lo que buscó fue justamente dirigir el proceso productivo de aquella época para poder generar foco e impacto en un mercado que buscaba la eficiencia de sus productos y servicios y posicionarse en base a ese mercado donde estábamos involucrados. Cuando hablábamos de mercado, hablamos de un contexto donde la presión del mercado, ¿qué significa presión del mercado? El nivel de customización de los productos y servicios de aquella época era bajo. ¿Por qué? Porque no había mucha presión y necesidad del consumidor de poder adaptar esos productos y servicios, porque había una unificación de productos y servicios y una necesidad de estandarizar esos productos y servicios en aquella época. Estamos hablando de hace muchísimos años atrás, ¿sí? Este liderazgo directivo que marca justamente la dirección y enfocándose en los procesos y enfocándose en la estandarización, fue lo que continuó y se sostuvo durante muchísimo tiempo y que estuvo de alguna manera vinculado con un enfoque organizacional y un enfoque de negocio que invitó a que este liderazgo se sostenga durante mucho tiempo. Y vamos a ver qué significa este enfoque de negocio y este enfoque organizacional. Desde la mirada del enfoque organizacional, este liderazgo directivo estuvo asociado, como dijimos, a organizaciones piramidales, donde estaba sostenida la jerarquía y donde buscábamos tener topologías de equipo desde la mirada de la especialización. ¿Por qué teníamos desde la mirada organizacional una topología de equipo de la mirada de especialización? Porque teníamos que dirigir el proceso productivo a través de especialistas, que cada uno haga su parte, y este líder, que llamábamos líder en esa época, desde la mirada directiva, era el que era el más experto en ese proceso productivo. Entonces, al ser el más experto, era el que tenía el conocimiento y por lo cual podía guiar ese proceso productivo. Con lo cual se ganaba esa posición jerárquica, por así decirlo, de autoridad, desde su conocimiento. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, imagínense ustedes, el artesano quería entrar a través de la primera revolución industrial, a empezar a entrar en un proceso productivo, a través de la industrialización. Esa industrialización nos permitió a nosotros sumar más personas. Para sumar más personas tuve que estandarizar los procesos y poder transmitir ese conocimiento. Y la persona que tenía ese conocimiento para transmitir se transformó de alguna manera en una persona de autoridad jerárquica con conocimiento. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien, vamos viendo, ¿no? Porque fíjense que vamos a ir rompiendo esto de a poco. Desde la mirada de este liderazgo, este líder era una relación con una posición jerárquica. Líder era igual a una posición jerárquica. ¿Sí? Líder era igual a una autoridad central, a una posición de poder. ¿De poder qué? De poder decidir, de poder dirigir, de poder guiar el proceso productivo a través de mi conocimiento y mis decisiones. Desde esa mirada, este líder se enfocaba
desde la mirada del negocio, acá estamos viendo la mirada organizacional, estamos hablando todavía de la primera revolución industrial, desde la mirada del negocio se enfocaba a través de estos equipos de especialización en mejorar esos productos y servicios que tenían asociados. ¿Sí? Desde la mirada del negocio, el foco era mejorar esos productos y servicios. ¿Pero por qué mejorarlos? Porque lo mejorábamos desde una mirada de eficiencia. Queríamos en esa época hacer que esos productos y servicios sean cada vez más eficientes para ese público que teníamos en ese momento. Entonces fíjense cómo hay una relación entre el esquema organizacional de esa época, el enfoque del liderazgo directivo, de dirigir, justamente, fíjense, dirigir el proceso productivo para mejorar ¿qué cosa? Los productos y servicios. ¿Sí? En este nivel, las organizaciones desde la mirada del negocio se las ha llamado organizaciones que están enfocadas en ellas mismas. Organizaciones que están enfocadas en ellas mismas. ¿Qué significa? Que la organización se ve en el centro de un ecosistema de clientes que consumen sus productos y servicios. La organización piensa en mejorar el producto, pero no piensa en mejorar la vida del cliente. Piensa en mejorar su producto. ¿Sí? Y es correcto, porque no había mucha competencia en aquella época. No había un mercado competitivo, porque la presión de los mercados era baja. Entonces era correcto que el líder no se enfoque en el cliente, se enfoque en el producto, o se enfoque en optimizar sus procesos y optimizar el proceso productivo. Era lógico en esa época. ¿Sí? No estamos diciendo que esto estaba mal, estaba bien en esa época. No había un esquema de competencia todavía, la presión era baja, con lo cual todo esto funcionaba muy, muy bien. El tema es qué pasa. Cuando viene la segunda revolución industrial, ¿sí? Salimos de la mirada de eficiencia y acá nos fuimos a otro nivel, a la mirada de la masificación. ¿Qué empezó a pasar en este nivel? En este nivel, en la mirada de la masificación, empezamos a poner en máxima, vamos a decir en quinta, pusimos en quinta 3 variables que han puesto en un quiebre a partir de la tercera revolución industrial que ahora vamos a hablar. Que es, pusimos al máximo la eficiencia de todos nuestros procesos y pusimos al máximo la eficiencia de nuestros productos. ¿Qué significa esto? Que el liderazgo estuvo enfocado durante muchos años, y ustedes fíjense en sus organizaciones, y estas 3 variables son las que más intentan sostener los líderes: time to market, costo y calidad. Nos han enseñado desde esta mirada que el líder tiene que cuidar el time to market, el costo y la calidad. ¿Y el cliente? Dejémoslos ahí una pausa, ¿no? Y el cliente, dejemos la pausa ahí. La preocupación que tenían estos líderes era mejorar el time to market, costo, calidad, constantemente. Mientras avanzaba la segunda revolución industrial, empezó a generarse más presión de los mercados. Empezó a aparecer una presión media en los mercados, no se ve nada con este colorcito, vamos a cambiarlo. Empezó a generarse lo que se llama una presión media de los mercados. Ya había un concepto de mercados locales, había una necesidad de empezar a hablar de mercados globales, que vamos a ver cuando se activa la tercera revolución industrial, pero esto lo que generó es que en esa época el liderazgo, que era una posición de autoridad central y que estaba enfocado en sus equipos de especialización a través de su seniority, de su conocimiento, y que estaba enfocado en la mejora, empezó a tener competencia. Y este líder que empezó a tener competencia se dio cuenta que tenía que mejorar rápidamente la eficiencia de sus procesos y la eficiencia de sus productos. O sea, que empezó a generar
iniciativas de mejora de procesos y de productos desde la mirada del time to market, costo y calidad. ¿Qué termina pasando acá? Acá es donde se pone el límite, llega al límite del liderazgo del directivo, y vamos a ver qué liderazgo emerge a partir de esta época, porque vamos a ver qué pasó en el medio de todo esto. Acá empieza a nacer desde la mirada organizacional, porque está bueno que miremos el liderazgo de su evolución organizacional, es la mirada de no solamente equipo de especialización, porque no alcanzaba con esa velocidad ser competitivos en un mercado que estaba creciendo en su presión, y los consumidores empezaban a exigir y empezaban a tener posibilidad de poder elegir otros productos y servicios. Como empezó a emerger la competencia, si alguien me igualaba en time to market, yo tenía que ser más rápido. Si alguien me igualaba en calidad, yo tenía que ser mejor en calidad. Si alguien me igualaba en costos, tenía que bajar los costos. Entonces se empezó a generar desde la mirada del liderazgo un afán muy grande por reducir costos, mejorar la calidad y ser rápidos. Acá nace el concepto de Total Quality Management, reingeniería de procesos. ¿Se acuerdan, no? De aquella época estamos hablando. Nace el concepto también, claro, los círculos de calidad. ¿Se acuerdan? ¿No? Japón, la de DEMI. Bueno, empiezan a hacer un montón de esas cuestiones, pero principalmente empiezan a hacer estos equipos que en su momento no teníamos esa definición, pero hoy lo podemos bautizar como equipos de proyectos. Que esos equipos de proyectos, lo que se empezó a generar de este liderazgo directivo, es que estos equipos de proyectos ya eran equipos que estaban compuestos por diferentes personas de la organización. El liderazgo directivo se empieza a poner en jaque, porque si yo soy especialista en un solo lugar, ¿cómo es que dirijo ahora en equipos que empieza a ser multidisciplinar en diferentes lugares? ¿Cómo es que yo empiezo ahora a liderar equipos en donde están enfocándose quizás en la mirada todavía de eficiencia, porque estamos en este nivel, pero ya con un concepto multidisciplinar? Ya no alcanza con que yo conozca mi especialidad. Y empieza a poner acá en jaque un poquito esa connotación de liderazgo. Y vamos a ver qué pasó después, ¿sí? Pero desde la mirada del negocio, además de enfocarnos en la mejora de productos y servicios, empezamos a enfocarnos a ver cómo se mueve la competencia rápidamente, para ver si yo me puedo liberar rápidamente esa competencia. Se definió que a partir de esta segunda revolución industrial empezó a aparecer lo que llamamos el foco en la nivelación. Es que aquella organización que estaba más adelante buscaba nivelarme. ¿A través de qué? De proyectos. ¿Y a través de qué? Intentando que sea a través de un liderazgo directivo. No se podía. Bueno, a partir de acá entra un gran quiebre. Porque aparece la tercera revolución industrial y acá se rompe todo. Vamos a ver cómo se rompe todo esto, ¿sí? Porque a partir de la primera, ay, perdón, porque ahí está. Vamos a hacerlo así. Vamos a dibujarlo de nuevo. A partir de la primera revolución, la segunda, la tercera, esta es la tercera revolución industrial. Dijimos que veníamos de la era de la eficiencia, de la era de la masificación, y a partir de ahora, en la tercera revolución industrial, la presión de los mercados se hace cada vez más exponencial. Ya no es media la presión, termina siendo alta la presión, y empieza a generarse el contexto de mercados globales. Y acá quiero quedarme un ratito para ver este contexto. La primera revolución industrial, 1760 aproximadamente, la segunda revolución industrial, 1870, aproximadamente unos 100 años, 110 años, la tercera revolución industrial, 1970, estamos hablando aproximadamente entre la segunda y la tercera, unos 100 años. Acá llega el límite de lo que hemos llamado el liderazgo directivo. Llega a su límite, llega a su máxima expresión, llega a su máxima tensión. ¿Qué terminó pasando? Las organizaciones llegaron a su máximo nivel de productividad. La presión que tenían los mercados y el liderazgo directivo dejó de funcionar y empezó a aparecer, porque esto es muy importante, que la necesidad de transformar el liderazgo y por ende la necesidad de transformar el enfoque del liderazgo no fue por
una necesidad, vamos a decir, de mejorar la calidad de vida de las personas, sino fue por una necesidad de mejorar la productividad organizacional. Llegó a su límite ese concepto de liderazgo directivo. Entonces, y esto fue una investigación que se hizo, que lo hizo Elton Mayo alrededor de 1993, estamos hablando que tras la revolución industrial que se generó a partir de 1970, empieza a generar una investigación para entender cómo hacer para mejorar la productividad de la organización. No vamos a hablar acá de todo el experimento que se generó, pero ustedes investiguen el experimento de Elton Mayo. La conclusión de ese experimento es abismal y es muy importante tenerla en cuenta porque también a partir de ahora tenemos que entender nuestro liderazgo actual. Se definió que los equipos que están trabajando de una manera sin generarse una presión coercitiva, sin tener una presión directiva y con grados de libertad, tenían mucha más productividad que equipos que estaban siendo liderados bajo una presión coercitiva y con poco grado de libertad. Y eso fue muy importante. Pero entre nosotros, yo no sé si esto después se va a publicar, la pifiamos. Nace la época, y acá quiero que prestemos mucha atención, porque muchos de nosotros nos quedamos acá, del empowerment. Se llama el liderazgo empowerment de los 70, el concepto de empoderamiento. ¿Qué terminó pasando acá? Que se sostuvo hasta la tercera, casi cuarta revolución industrial, hasta el 2011, y muchas organizaciones seguimos sosteniendo esto. Algunos lo llaman management, el liderazgo management. Es más, si vemos el concepto del management 3.0, está muy enfocado todavía en este nivel, que es distinto al liderazgo ágil, que ahora lo vamos a ver la gran diferencia entre management 3.0 y leadership agility desde la mirada de la evolución del liderazgo, porque son dos cosas distintas, ¿sí? El concepto de empowerment, hoy estoy con la escritura, ahí está. Les juro que esto después está hermosamente dibujado, para que lo van a leer mejor. El concepto de empowerment, que nace en la época de los 70, porque fue una distinción que se hizo, fue un concepto que lo que se definió fue lo siguiente. Se dijo que, hicieron así, ¿no? Es como, frenemos un poquito la organización. Nos estamos dando cuenta que el liderazgo directivo, coercitivo, de especialista y todo eso ya dejó de funcionar. Nos empezamos a dar cuenta que los equipos en este nivel ya tienen otra dinámica. Necesitan ser equipos con más grado de libertad. El grado de libertad, ¿cómo se da? Dándole a este equipo espacio y autonomía. ¿Cómo doy espacio y autonomía? A través de una dirección facilitadora, de empoderarlos. La palabra empoderamiento hoy nos tiene que doler la panza. Antes no, pero hoy nos tiene que doler la panza. ¿Sí? Porque el empoderamiento significa que sigo teniendo el poder. El liderazgo de empoderamiento sigue siendo un liderazgo central, de autoridad. Sigue habiendo autoridad. Líder es igual a posición todavía. La autoridad sigue siendo central, simplemente es como agarrar una cuerda y en vez de mantenerla tensionada como el liderazgo directivo, la aflojamos para dar un poquito más de libertad. Pero la autoridad, la cuerda la sigo teniendo. ¿Se va viendo eso? Y eso es importante, la cuerda la sigo teniendo. Si yo la cuerda la sigo teniendo, tengo que intentar usar la cuerda de otra manera. ¿Qué terminó pasando acá? Porque esta parte para mí es clave cuando la entendemos y vamos a entender todo lo que pasa en las organizaciones. A partir de este descubrimiento del Elton Mayo, se creó el área de recursos humanos. El área de recursos humanos, ¿qué puso foco? A entender que a partir de ahora tenemos que flexibilizar el liderazgo y el liderazgo tiene que entrar no en un esquema de telling, de contar qué tiene que hacer, sino un esquema de ¿qué? De listening, de escuchar y de preguntar y facilitar. El tema es que durante gran parte de, vamos a decir, y algunas organizaciones quedaron en ese estadio, esta transición se generó, este esquema de salto, este salto de acá a acá, se generó por una necesidad de producción y se les agregó a estos líderes nuevas herramientas comunicacionales y conversacionales. La cagamos, de nuevo. ¿Por qué?
porque generamos, y esto fue un gran estudio de muchos sociólogos en la historia, a partir de esta investigación del Tomayo, muchos sociólogos salieron, vamos a decir, con cacerolazos afuera, a decir, bienvenido el liderazgo, ¿cómo le podemos llamar? Manipulador. El 2.0. El liderazgo manipulador. Sí, exactamente. ¿Sí? Vamos a ver después qué pasó con el 3.0 y con la diferencia del leadership agility. Vamos de a poco. Entonces, a partir de acá, en este nivel, que es el liderazgo 2.0, como bien lo dijo Fer, se transformó en un liderazgo que usaba herramientas comunicacionales, pero sus valores, sus principios, eran sostenidos desde la era directiva. ¿Foco en qué? En los resultados. Foco en la especialización. Foco en el status quo. Foco en qué? En el control. Foco en qué? En el ego. Todos esos valores y disfunciones estaban operando a través de qué? De una máscara de te escucho, te coacheo, te escucho, te pregunto, y te hago creer que en el entorno soy un nuevo líder. Me van a matar muchos de acá que estoy escribiendo, ¿no? Pero esto es historia, ¿eh? Esto no lo estoy inventando, esto es historia. ¿Sí? Recursos humanos fue gran parte de esa historia, y lo ha sido siempre, por un tema, que ha entendido y fomentado que las habilidades sociales solamente pertenecen a este grupo selecto de personas de autoridad. Y hemos capacitado durante toda la historia solamente a las personas de autoridad. Grave error. Desde la mirada de la agilidad, eso es un impacto gigante. Entonces fíjense cómo desde este liderazgo 2.0 nos quedamos frenados en este nivel. ¿Qué es lo que pasó con este liderazgo? Empezó a pasar que a través de este proceso de necesidad de evolución organizacional, de negocios, por la misma presión de los mercados, se dieron cuenta que los equipos eran importantes, claramente, y que el liderazgo, a través de herramientas, no de valores, de herramientas, podía guiarlos. Y es por eso que se ha hablado durante muchos años que la pirámide se ha invertido. La famosa pirámide invertida. La pirámide invertida, desde la mirada del 2.0, es este liderazgo que no cambió sus valores, que tiene nuevas herramientas y que las ejerce para que sus valores sean lo que predomina en la organización. Vamos de nuevo, ¿qué valores? Foco en resultados, foco en el control, foco en resultados, foco en el control, foco en el status quo, ¿sí? Foco en el ego. Bien, esos valores terminan siendo disfuncionales desde atrás. Cuesta, ¿no? Es como querer cambiar la máscara. Y desde la mirada del negocio empezamos de a poquito conectarnos con el cliente. Porque estos proyectos que nosotros veníamos conversando, con lo que veníamos conversando recién, empezó a de alguna manera a necesitar que estos equipos empiecen a conectarse con el cliente, ¿sí? Empezó desde el liderazgo a entender que si tenemos que darle autonomía a los equipos es para mejorar nuestro posicionamiento, y para mejorar nuestro posicionamiento tenemos que poner ahora el cliente en el centro, porque este cliente ahora está rodeado de muchas organizaciones porque aumentó la presión. Acá nace el concepto de Customer Centric. A partir de la tercera revolución industrial se generó un cambio gigante en el mundo. ¿Sí? Hasta ahí estamos, vamos bien. Quiero que sigamos viendo la historia del liderazgo, ¿no? Me parece que es importante. Entonces, ¿qué tenemos acá hasta ahora? Fíjense la foto esta. Tenemos que desde la historia, la primera revolución industrial, tuvimos un liderazgo directivo. Especialista, foco en su tarea, en el proceso productivo, a cargo de equipo de especialización, una persona, un genio, ¿no? En su especialidad, logró esa jerarquía a través de su rol, de su conocimiento. El liderazgo se empieza a transformar en una posición de autoridad. Esa posición de autoridad es una posición formal. Se empieza a generar una estructura organizacional con ese nivel de posiciones y de jerarquías.
Mientras más escala la posición, más poder tengo, con lo cual más van a hacer lo que yo entiendo que hay que hacer. Yo, ego, ¿no? Yo conozco, yo, controlo cada parte. Acá empiezan a ser los valores de esa época que eran correctos en esa época. El control, el foco, ¿sí? El status quo, en sostener, en la eficiencia, mejorar el producto y servicio. Estaba en una época donde no había competitividad y esto funcionaba. Empieza a aparecer la expresión, viene la segunda revolución industrial, era la masificación. El liderazgo directivo puso quinta en sus tomas de decisiones en cuanto a poner foco en time to market, costo y calidad para poder sostenerse en un mercado un poquito más competitivo. Llega a su límite, nace el área de los proyectos, aparece el management 2.0 desde la mirada del liderazgo, que desde la mirada de la historia nace la era de recursos humanos, que aparecen las herramientas comunicacionales y el liderazgo se transforma en un liderazgo manipulador por excelencia. Y recursos humanos, los que están acá, hemos hecho nuestro granito de arena acá. ¿Sí? Y si seguimos capacitando solo a los líderes, estamos sosteniendo totalmente. Si seguimos hablando de que líderes es igual a una posición jerárquica, y que solamente ellos tenemos que capacitarlos en herramientas sociales, seguimos fomentando el liderazgo desde hace más de 150 años atrás, o mucho más. ¿Bien? Vamos un poco más, porque esto va cambiando. Empieza a nacer el liderazgo 3.0, el management 3.0. ¿Qué fue el management 3.0? ¿O qué ha sido el management 3.0? Donde hubo por primera vez, y gracias, hubo un cambio de valores. Las herramientas siguen siendo las mismas. Los valores empezaron a cambiar. No es resultados, es propósito. No es control, es colaboración. No es ego, es eco. No es status quo, es experimentación. Entonces este Management 3.0 empezó a entender que tenía que cambiar los valores, pero seguía siendo y sigue siendo una autoridad formal. Porque desde el liderazgo del Management 3.0, cuando uno ve las herramientas, ¿qué se habla? De tablero de delegación. De nuevo, otra vez, seguimos sosteniendo la autoridad formal desde la mirada de ese liderazgo. Tenemos que motivar. Entonces, motivator, motivación, liderazgo de delegación, todo ese concepto está bien pensado porque es la era de los equipos de productos y servicios. Los equipos de productos y servicios que están sostenidos bajo una dinámica de estructura invertida, en donde buscamos empoderar a los equipos, justamente termina siendo un liderazgo empowerment, que de la mirada de la historia se llama Management 2.0 o 3.0, y el liderazgo directivo se ha llamado 1.0, genera que este liderazgo lo que busque es fomentar ese traslado de poder, pero no de autoridad. La autoridad formal se sigue sosteniendo. ¿Qué termina pasando acá? En este estadio, la organización se sigue sosteniendo bajo una pirámide dada vuelta, pero sigue una pirámide igual, ¿sí? En donde las jerarquías se siguen sosteniendo, jerarquía facilitadora, burocracia facilitadora, pero jerarquía en sí, y la cuerda se sigue sosteniendo bajo el mismo esquema de control, por así decirlo, ¿sí? En este esquema se trabaja de la mirada del negocio, el máximo nivel que puede trabajar la organización en este esquema de liderazgo es lo que se ha llamado foco en la diferenciación. Si nosotros en este estadio, que estamos a partir de la tercera revolución industrial, ¿sí?, queremos diferenciarnos de la competencia, claramente esto va a estar bien. Porque el liderazgo llegó a este límite, el Management 3.0, empoderamos equipos de productos, servicios, cambia la topología, ya no hablamos de proyectos, hablamos de equipos de productos, servicios, cambia el enfoque de negocio, ya no hablamos de nivelación, hablamos de diferenciación, ponemos al cliente en el centro, el liderazgo, y hasta acá llegamos. Hasta el 2011 ha funcionado. 2011.
donde nace la cuarta revolución industrial. Se declara la cuarta revolución industrial. ¿Qué termina pasando acá cuando viene la cuarta revolución industrial? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué termina pasando acá? Termina pasando que la presión de los mercados llega a su máximo nivel de expresión. No es alta, es muy alta. Es muy, muy alta. Al ser muy alta, ya no alcanza con sostener este liderazgo desde una mirada de posición y autoridad central. Desde la mirada de esta evolución nace el concepto de liderazgo ágil o leadership agility. ¿Qué significa esto? Si nosotros queremos entrar en la nueva era de las organizaciones, a partir de ahora, nuestras estructuras ya no van a sostenerse desde una mirada piramidal. Estamos yendo a estructuras que son cada vez más disruptivas y son estructuras circulares o horizontales. La famosa red de equipos. Y cuando hablamos de red de equipos, hablamos que desde la mirada del liderazgo, así como veníamos de la pirámide tradicional a la pirámide invertida, cuando hablamos de red de equipos, hablamos de equipos que ya no se enfocan en productos y servicios, se enfocan en generar valor al negocio, que llaman equipos de valor. Estos equipos de valor, desde la mirada del negocio, su foco es la innovación constante. La innovación, ¿pero para qué? Porque fíjense la evolución que estamos viviendo, natural, ¿no? Desde una pirámide tradicional, con foco en la especialización, con foco en la mejora, mirando la organización en el centro, hacia una pirámide invertida, con foco en la nivelación, empezando a poner el cliente en el centro. El liderazgo pasó de directivo a un liderazgo management 2.0, donde hubo cambio de práctica, pero no cambio de valores. A un liderazgo management 3.0, donde hubo un cambio de práctica y cambio de valores. Se sigue aumentando la presión, necesito darle más libertad al equipo. Fíjense que lo que estamos diciendo de la mirada organizacional es que tenemos más grados de libertad. La organización, los miembros de equipo están ganando cada vez más libertad. ¿Pero por qué están ganando más libertad? Porque necesitamos sobrevivir a un mercado ultra competitivo. Si mientras más libre es el equipo, más puedo sostenerme en un mercado hipercompetitivo, porque a partir de ahora ya no estamos en un contexto que es customer centric. Estamos en un contexto en donde los negocios que estamos viviendo ahora, que fue a partir de la cuarta revolución industrial 2011, el que está en el centro es la sociedad. Y lo que están rodeando a esta sociedad son tantos clientes como organizaciones que cooperan y colaboran entre sí para mejorar esta sociedad donde vivimos. Y para sostenernos dentro de un mercado competitivo, donde los nuevos negocios tienen un propósito de impacto organizacional, tenemos que entrar a un contexto de negocio de innovación. Y para entrar a un contexto de negocio de innovación, tenemos que crear una red de equipos. Ya no hay jerarquías. Ops. ¿Cómo que no hay jerarquía? No, el liderazgo ágil no es jerarquía. El liderazgo ágil es relación. La autoridad está distribuida. Ya no hay una autoridad central. Y uno en la cabeza dice, pero ¿qué? ¿Cómo que no hay jefe? Pero la autoridad, ¿cómo es eso? No hay autoridad central. Son funciones que tiene la organización. Cada función tiene su nivel de responsabilidad. Pero eso no quita y eso no genera una posición formal a eternum en la organización. Hay posiciones, hay funciones que cumplir, hay responsabilidades, pero hay una autoridad distribuida. Es por eso que los equipos, desde esta mirada, cuando uno empieza a ver la red de equipos,
son equipos que se miran bajo este esquema de anillos que se ha llamado tríada de liderazgo. Alguien que está mirando como función el negocio o el impacto que se quiere generar con este equipo, alguien que está mirando el proceso de este equipo y alguien que está teniendo la mirada técnica. Esta tríada de liderazgo es la que se autorregula. Ahora, uno dice, esto está perfecto, ¿no? Ahora, esta tríada de liderazgo, ¿qué implica? Que el liderazgo ágil no es un rol, no es una posición, es una necesidad de que todos los colaboradores de la organización sean líderes. Qué difícil de verlo, ¿no? Quizás empieza, pero ¿qué? Hacen lo que quieren, ¿cómo? Nadie los controla. Que a partir de ahora nadie los controla. Pero estamos hablando de una organización de adultos. Les hago esta pregunta. Y esto es para esta reflexión. Nosotros, y esto lo digo de corazón, ¿no? Cuando vamos a la organización, cuando entramos, abrimos la puerta a la organización, a partir de ahí nos transformamos en minions. No sabemos tomar decisiones, necesitamos guía. No sé por qué, necesitamos que alguien nos guíe, que alguien nos guíe, que alguien nos controle. Sin embargo, cuando salimos de la organización, tomamos las decisiones más difíciles de nuestras vidas. ¿Con quién nos casamos? ¿Si vamos a tener hijos? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo invertimos? Afuera somos superhéroes, adentro somos minions. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que estamos diciendo nosotros, desde el liderazgo ágil, es que a partir de ahora, todas las personas tenemos que actuar como adultos. Estamos hablando de simplemente que el liderazgo ágil es un esquema de principios compartidos donde no hace falta una autoridad formal para autorregularnos. ¿Estamos hasta ahí? Y esto es el futuro de las organizaciones. Uno dice, ¿esto existe? Sí, y está existiendo. Cada vez más. Y en Argentina también, por suerte, y en otros países también, por suerte. ¿Sí? El tema es que si nosotros no evolucionamos el liderazgo, la organización no va a pegar el salto hacia un foco en Society Centered y por ende hacia una organización de innovación. Por eso se dice que el liderazgo ágil es un liderazgo que habilita una cultura de innovación y colaboración en todo nivel. El liderazgo ágil no es una posición, no es una función, es una responsabilidad colectiva de potenciar el negocio, ¿sí?, a través de un involucramiento genuino de cada uno de los integrantes de la organización, haciéndose responsable de sus decisiones como lo hace afuera de la organización. Eso es el liderazgo ágil. El liderazgo ágil no habla del tablero de delegación, habla del tablero de autonomía, porque lo crea el equipo. Al liderazgo, al equipo no hay que motivarlo, el equipo se automotiva si es adulto. El equipo exige a la organización, a lo que están. Esto implica que acá no hay inversionistas, ¿no? La empresa es un caos. No, acá debe haber dueños, como toda organización, porque esto se vive, hay empresas que tienen sus dueños, su equipo directivo, está bien. Lo que estamos diciendo es que no hay esa pirámide jerárquica, jefes, posiciones estables y eternas, porque ya me gané la silla y a partir de ahora no performo más. No, acá es, si vos estás mirando el negocio, vos estás facilitando y estamos construyendo, si esta persona que está acá no performa, no se queda eternamente en la posición. Esto va ciclando, va cambiando, es dinámico. Allá. Y bueno, estoy haciendo cagada ya. Es dinámico. Es dinámico. Ahora, ¿qué significa ya para ir concluyendo? ¿Qué significa este liderazgo ágil? Acá tenemos el dibujito más lindo. ¿Sí? Les queda a ustedes. Este liderazgo ágil implica poner en práctica
una evolución natural que se está viviendo, que es, si tenemos principios compartidos, no hace falta una autoridad formal. Si tenemos un sistema de feedback compartido y autorregulado, no hace falta una autoridad formal. El tema es que ese principio compartido y autorregulado tiene que estar sostenido bajo fundamentos compartidos. Y acá está el fundamento compartido que se habla de liderazgo ágil. Primero, desde una mirada interna colectiva. Todos tenemos que entender, todos en la organización tenemos que entender qué significa una cultura organizacional y cómo mi interacción en la organización está generando o no una cultura funcional o no funcional a la estrategia de organización. ¿Sí? Todos en la organización tienen que entender que los problemas son parte del día a día y la forma en que resolvemos problemas también marca una connotación cultural y también define un tipo de paradigma organizacional. Con lo cual me tengo que hacer cargo de la forma en que interpreto los problemas y la forma en que resuelvo los problemas, y me tengo que hacer cargo de qué las decisiones que tomo, cómo impacta la cultura organizacional. Me tengo que hacer adulto. Todos tenemos que entender que tenemos que fomentar una estructura de valor. Si donde yo estoy no agrego valor, busco la forma de agregar valor, me muevo. Colaboro con otro, me sumo a otro equipo, proyecto. Claramente sí hay lineamientos estratégicos y eso no quita que haya un equipo directivo. Acá no hablamos que no haya un equipo de autoridad central. Lo que estamos diciendo es que el resto de la organización se tiene que acomodar donde agrega valor. Y tengo que entender dónde agrego valor, con lo cual tengo que entender cómo es una estructura de valor, con lo cual tengo que empezar a moverme y hasta incluso desafiar la estructura si yo no agrego valor. El liderazgo ágil, se dice que la palabra líder, desde la mirada no anglosajona, no americana, sino la mirada desde su, ¿cómo decir?, etimología, siempre me olvido la esencia. Bueno, desde su etimología, que no es la anglosajona, sino la otra, que siempre me olvido cuál es, se dice que el liderazgo ¿Latina? es... No. Perdón. No, latina. Se dice que el liderazgo es eliminar todo aquello que no agrega valor. Se llama querella. Se dice que el líder es querella, está peleándose constantemente con todo lo que aquello no agrega valor, e incluso con él mismo, con su misma posición, con su mismo lugar. Si no agrego valor, me muevo, busco donde agrego valor, ¿sí? Con lo cual tengo que fomentar una estructura de valor y constantemente impulsar la mejora continua, entender qué es un proceso, cómo se mueve, qué tipo de procesos hay, fomentarlos, mejorarlos. Fíjense que este liderazgo ágil de la mirada colectiva lo que busca es que todos los colaboradores entendamos qué es una cultura, cómo soy parte de una cultura, cómo se fomenta una cultura, qué es una estructura organizacional, cómo fomento una estructura organizacional distinta, cómo agrego valor a la organización, cómo impulso mejoras. Y desde una mirada individual interna, lo que se busca es que esa persona se conozca, cuál es su tendencia natural, cuál es su tendencia adaptativa, cuál es el rol que más cuál es la parte de la organización donde él busca más estabilidad y cuál es la parte de la organización que busca más flexibilidad, cómo se mueve en ese contexto, cómo activa el aprendizaje interno, cómo desarrollo una mirada colaborativa, de experimentación, de desafío, de entrega de valor, de eco. Y de la mirada de interacción, cómo potencio interacciones de calidad y cómo creo equipos de alto rendimiento. ¿Qué pasaría? Imaginemos esto para cerrar. Si en nuestras organizaciones tenemos colaboradores que están constantemente buscando que la organización tenga estructuras funcionales a la generación de valor. Soñemos un poquito. Que constantemente no esperemos que haya un cambio de estructura, sino que se fomente un cambio de estructura porque todos queremos generar valor a la organización. Que en cada equipo donde estoy busco que ese equipo sea de alto rendimiento, porque lo entiendo, lo entendemos en conjunto que implica alto rendimiento. Que entendemos que el alto rendimiento implica que tenemos que tener interacciones de calidad, con lo cual nos preocupamos por nuestras interacciones. Que a su vez me preocupo por mi aprendizaje, por colaborar, por entregar valor, por experimentar, que a su vez me preocupo por entender cuál es mi tendencia natural y mi tendencia adaptativa, que a su vez me preocupo por qué metodología vamos a utilizar. ¿Qué pasaría en esta evolución de las organizaciones si los equipos se autogestionan y se autoorganizan? Bienvenidos a la era del sueño del liderazgo ágil.
que es donde ya no hay un rol, donde ya no hay una posición, sino todos somos líderes. ¿Bien? Y hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado y escucharlos. ¿Qué les genera esto? Ahí estamos. Bien. Escucharlos. Pregunta. Tiren. Hola David, habla Silvina. Silvina, sí. Yo lo que veo, o lo que me está resultando difícil, estoy como creo la mayoría acá en esta charla porque es un tema que nos interesa, tratamos de implementarlo, pero encuentro que muy difícil, y tal como mencionaste que no sé, el Management 2.0, por ejemplo, se entrenaba a los managers, ahora me parece que sucede un poco lo mismo. Los que creen en la autogestión, bueno, nos interesamos en esto y tratamos de implementarlo. Pero hay muchas otras personas que están esperando las directivas, siguen esperando las directivas, entonces conformar equipos me resulta muy difícil y termina sobrecargado la parte del equipo que sí confía en la autogestión. ¿Cómo debiera pensarse, no sé si la palabra correcta es la capacitación o la sensibilización sobre esto al equipo completo, ¿no? A ver, hay varios cambios que se hacen, Silvina, hay muchas cosas, y voy a intentar resumirte varias cosas. A ver, primero, en la organización tenemos que ver, hay un concepto que es, a partir de ahora somos talentos. ¿Vieron que se habla de la gestión del talento? El tema es que la gestión del talento lleva muchas connotaciones que tenemos que entenderla. Primero, si la gestión del talento, el talento no lo puedo asociar a un rol. El talento es talento. Con lo cual, al talento, ¿cómo le pago? ¿Por el rol? No. ¿Por qué le pago? Por su talento. Con lo cual, ya no pago por rol. ¿Pago por qué? Por talento. Con lo cual, se me desdibuja la estructura cuando pago por talento. La gestión del talento es hablar del talento, qué valor tiene el individuo, en base a qué. ¿Cómo defino talento? En base a las competencias que tiene esa persona. ¿Cómo se le paga hoy en día en las empresas ágiles? Hoy, hagamos una analogía futbolística. ¿Quién gana más? ¿El director técnico de Argentina o Messi? Messi. ¿El director técnico de Argentina tiene una posición de liderazgo? Sí, Messi también. Todos son líderes en el equipo. Ahora, ¿por estar a cargo de un equipo, tengo que ganar más? No. ¿Por qué me pagan? Cuando uno juega a la PlayStation, cuando ve a Messi, ¿qué vemos el costadito? Su fuerza de pateada, su precisión, varias cuestiones. El talento se mide de la misma manera en las organizaciones. No le pago a Messi por si es delantero, le pago a Messi por su talento. Si yo empiezo a asociar a la organización, en la organización, el concepto de talento, a partir de ahora pago por talento. Ahora, ¿qué es talento? Competencias. ¿Qué competencias tengo que medir? Sociales, técnicas, de negocios y de agilidad. Entonces uno dice, ok, vos lo que me está diciendo que era el talento, lo tengo que pesar en cuánto pesan sus competencias, claro, y en base a eso que definir un sueldo, claro, pero en mi posición, rompe tu posición, pues no hay jerarquías, es talento. Ay, qué quilombo es esto. Y sí, para eso hablamos de talento, porque si no, no hablemos de talento. Y perdón, yo me estoy peleando con recursos humanos hace mucho tiempo, perdón. Pero recursos humanos, dejemos de hablar de talento si no pagamos por talento, si pagamos por posición. ¿Para qué pago por posición? Pagamos por talento. Ahora, si yo no tengo posición y tengo talento, ¿quién es el líder? No importa. El equipo. ¿El equipo que qué? ¿Que están viendo qué cosa? ¿O un producto o un cliente? ¿O un negocio? ¿Y cómo se regula el equipo? Por funciones. ¿Y qué es la función? Y el que está mirando negocio, el que está mirando el proceso y el que está mirando la parte técnica. ¿Y cómo se regula? Por funciones. ¿Y el líder? No hay líder. Son todos líderes. ¿Se va viendo esto? ¿Se va viendo? Sí, algo que no te comenté, claro, mi experiencia actual es en organismo estatal, o sea que se le agrega esa complejidad y además fuertemente sindicalizado. Entonces, sí, entiendo por qué me resulta tan difícil en base a lo que decís. Sí, entonces hay que ver, porque esto pasa, hay una organización, particularmente acá en Argentina, que es muy conocida y está trabajando en esto, definió
5 negocios que va a potenciar. Cada negocio tiene varios equipos autoorganizados, no hay concepto de líder como líder jefe, sino hay concepto de liderazgo, y los equipos se autorregulan y se autoorganizan. ¿Sí? Estamos hablando de unidad de negocio, por ejemplo, no sé, 30 personas, 40 personas, 60 personas, una organización de 200 personas. Pero eso mismo está pasando a una organización de 6.000 personas, y de a poco se van yendo las organizaciones. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a pasar que vos estás armando grandes unidades de negocios, dentro de las unidades de negocio, varios equipos de valor multidisciplinares, con funciones que se van autorregulando. ¿En base a qué se autorregula el equipo? ¿Cómo se autorregula el equipo? Con los logros. Debería ser la Con los capacidad logros, de con los cada uno. resultados, ¿y qué más? Con los resultados de cada uno, ¿y qué más? Bien, tenemos algo, resultados. Si mejoramos el time to market, si mejoramos el costo, si mejoramos la calidad, si mejoramos el clima, si mejoramos el valor, eso es una pata no negociable. ¿Qué otra pata más es no negociable en un equipo? Nuestros valores. Si colaboramos, si experimentamos, si hacemos, no somos egocentristas, somos ecocentristas, si generamos valor, ¿sí? Y si nos enfocamos en el propósito, es otra pata no negociable. Valores, resultados. ¿Qué otra pata? Propósito. Propósito de transformación. ¿Qué queremos lograr? Entonces, el equipo lo que dice es, si tengo un propósito claro hacia dónde voy, una misión, un impacto que cumplir, si tenemos estos valores que nos van a autorregular y sabemos que tenemos que dar resultados, nos autoorganizamos. No hace falta alguien que me diga qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. ¿Sí? David, tenemos manitas alzadas. Ahí está, miren el Nico, orden. Eddie Nico, José, Eric. y José. Ahí está. Gracias, David. Tanto tiempo. ¿Qué has hecho? Bueno, primero que nada, muy interesante la charla, como de costumbre, viniendo de vos. Agradecerte eso, tu tiempo. Y nada, yo me quedé pensando en tres cosas en particular. Una es un poco en esta historia, ¿no? Vos comentabas recién que la cuarta revolución industrial arranca en 2011. Entonces, ¿qué consideraciones vos tenés como, o sea, o qué bibliografía hay que dice, bueno, en realidad esta etapa arranca acá más o menos en 2011, porque no puedo evitar pensar en el manifiesto ágil que fue en 2001. Entonces, ahí fue como la primera duda histórica, digamos, que me surge. Y después la otra es si puede pasarte que haya organizaciones que por un lado el foco lo tengan en la innovación, ¿sí? En ese camino de innovación, en un contexto de clientes complejos, y por otro lado, esa organización aún mantenga una estructura de tercera, digamos, revolución industrial, ¿no? O sea, como que estar el foco en un lado, digamos, y su cultura, si se quiere, organizacional en el otro. Bien. Esas eran las dos preguntas. A ver, vamos con el manifiesto ágil, nace en el 2001, es correcto, que está entre la tercera y antes de la cuarta, claramente. Por eso se habla del management 3.0. Fíjate que así armaste la línea ahí. Y es correcto. ¿Sí? La cuarta, a través del Foro Económico Mundial, se definió que la cuarta nace en el 2016, 2011 y 2016. A partir de ahí un quiebre. En 2016 empiezan a hacer lo que llamamos agilidad empresarial, que no es agilidad en equipo. Entonces, el manifiesto ágil se ha trabajado mucho de la mirada de tecnología, ¿sí? Que es correcto, y de la mirada de equipos de producto, y mucho foco en metodología y Scrum, podemos decir que fue el gran referente. Entonces, si te vas a la esencia de si te vas a la historia de Scrum, y te vas más atrás, está Nonaka Takeuchi, que fue el que escribió el paper que se llama The New Product Development Game, que estudió la dinámica de equipos de alto rendimiento y que llevó que los equipos de alto rendimiento buscar el paper que se llama The New Product Development Game. Fíjate si hay una palabra que diga jefe o líder o PO. El concepto de agilidad desde la mirada metodológica
este concepto de Product Owner y Scrum Master y equipo es un concepto de falso puente. ¿Qué es el concepto de falso puente? El concepto de falso puente es un concepto que, mientras yo no pueda lograr que un equipo se autoorganice, necesito poner funciones que lo autorregule. ¿Sí? Que es correcto, que está bien. Pero la metáfora final de la agilidad es la metáfora inicial de donde Jeff Sutherland se basó en su paper de Scrum, que es la que hizo Nonaka, que son equipos autoorganizados con foco en la innovación. La Segunda Guerra Mundial, que Japón fue la que se renovó a través de esa innovación. Si te vas más atrás, ese paper de Nonaka es el estudio de empresas japonesas innovadoras de cómo hicieron para sobrevivir en un sistema económico que estaba derrumbado, para innovar en un ecosistema tan complejo que lo único que hizo fue darle equipos autónomos con ciclos dedicados, con foco. No hay PO, no hay Scrum. Esa traducción se llevó a la agilidad con un producto. Nace el manifiesto ágil, se conecta con tecnología, se sella eso, la agilidad empresarial vuelve a los orígenes, reconecta con esa esencia y lo lleva a nivel organizacional. ¿Sí? Y a partir de la cuarta revolución industrial, porque se empieza a conectar con el concepto de liderazgo ágil. Porque el liderazgo ágil lo que implica es, de nuevo, ¿qué pasaría si en la organización tenemos una red de equipos autoorganizados y autogestionados con foco en generar valor al cliente, como lo han hecho estas organizaciones durante muchos años? Se ve un poco la película, que no es solamente la mirada de equipos de producto, porque acá no tenés Product Owner. En la mirada de agilidad empresarial tenés Efficiency Owner o Experience Owner, o tenés equipos enfocados a la experiencia o equipos enfocados a la eficiencia. ¿Sí? Entonces podés tener equipos enfocados a la experiencia, que son equipos que están mirando un producto, o un servicio, o un negocio, o una industria, y equipos que están enfocados en la eficiencia, que están mirando la eficiencia operativa, un área administrativa, un área de legales, un área que le da soporte a todos los negocios, a todos los servicios. ¿Sí? Acá habría que ver un poquito cómo es que se estructura estas organizaciones ágiles para potenciar este ecosistema. Claramente, esto que estamos hablando de liderazgo ágil no funcionaría si no tenés una estructura que habilite esto. Porque recordemos que el cambio cultural son 3 condimentos: estructuras, proceso de liderazgo. Para activar el liderazgo, que es el tercero, tenés que cambiar de estructura. Si vos tenés una estructura, como dijimos, piramidal, no podés poner liderazgo ágil. Si tenés una estructura que es pirámide invertida, y no podés poner liderazgo ágil. Ponete un management 2.0 o un management 3.0, y está bien. Ahora, si querés ir a una red de equipos autoorganizados y autogestionados, tenés que evolucionar la estructura que te habilite eso. Y las estructuras ágiles son estructuras como si agarrarías el Boeing 747 y armás unidades como si fuese un ecosistema de startups conectadas. Así ahí vamos. En el centro, equipo de especialización. En el borde, startups conectadas. ¿Y dónde está? Y sigo un poquito más para que vayamos visualizando. Dentro de esas startups no hay jefe, hay líderes. Pero ¿quién está sosteniendo todo esto? El management, el comité ejecutivo, los número 1. Ellos sí son los que mantienen la gestión de todo eso. Y el comité ejecutivo evoluciona. Porque no hay un comité ejecutivo funcional. Hay un comité ejecutivo que mira qué cosa. Negocio. Negocio. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿este liderazgo funciona? Sí. Si hay una evolución de estructura, funciona la estrategia, una evolución de los procesos, funciona la estrategia, y por ende el liderazgo 3.0 salta al liderazgo ágil de manera necesaria, porque no puedes hacer un liderazgo 3.0 en un ecosistema de equipos autogestionados y autoorganizados. Más o menos es por ahí. ¿Sí? Si me permites, David. Sí, estaba Muchas gracias, José. David. No, de nada. Sí, a ver, coincido plenamente contigo en la necesidad de un cambio estructural, un cambio de estructura organizacional que facilite esto. Sin embargo, por más que exista esto, hay otras estructuras que son más difíciles de cambiar, que son las mentales. Uno de los últimos talleres presenciales que vi fue a unas 22 personas, miembros de 3 equipos autoadministrados de innovación de un banco.
para tratar un solo tema, un hábito tremendamente arraigado en nuestras estructuras piramidales, que es el miedo al error, a la llamada de atención. Estuvimos todo el día con dinámicas de grupo para entender un poco esto, una sacudida, darles una sacudida, porque no puedes cambiar actitudes tan arraigadas en nuestras estructuras organizacionales que no te permiten avanzar, ¿no? Eso lo pongo como ejemplo, simplemente que el cambio de mentalidad, el cambio de hábitos, de conceptos, de estructuras mentales va a tomar todavía un tiempo. Totalmente. Es que sí, es que es eso. Es que eso, es eso. No puedo sumar más, José. Me encantó. Sigamos escuchando y vamos concluyendo. Está Eric, María y Raúl. Hola, buenas noches. Soy Eric desde Guayaquil, Ecuador. Excelente exposición, te felicito. Tengo en realidad dos preguntas o me puedes comentar sobre lo que te voy a decir. La primera es agregar un condimento a la exposición que dijiste de las organizaciones, de la industria, sea el tipo de organización que sea. ¿Qué pasa cuando es una organización familiar? Primer punto. Y el segundo punto es, dentro de de la exposición que diste, ¿dónde está lo que se conoce ahora como world class people o gente de clase mundial que preparan en las empresas a personas cómo podemos hacer mejoras continuas? No sé en qué parte de la presentación está eso o debe estar eso, o si eso ya va quedando rezagado y vienen nuevos términos como el ágil que mencionaste. No sé si me expliqué en el tema. Gracias. El segundo, necesito más detalle. El primero, ¿dónde ves la dificultad en la empresa familiar? Yo ahí creo que la respuesta más está en lo que dijo recién José, ¿no? Que es un tema más de fondo que de forma. Porque que sea familiar no implica que, o sea, no quita que sea una empresa, y segundo, que pueda ser ágil, digamos. Ahí me perdí en esa primera pregunta. No, una empresa de muchísimos años viene del padre a los hijos, a los nietos, a los sobrinos. Entonces es difícil a veces, sí, precisamente lo que dijo el señor José antes el comentario que hizo, es cambiar esa mentalidad que viene de 50, 60 años atrás, donde hay una autoridad y sigue la autoridad y transmite la autoridad y a eso me quería referir. Sí, a ver, lo que va a terminar pasando es, si no están abiertos a transformarse, habría que ver qué te está diciendo el mercado respecto a esa industria donde estás. Tengamos en cuenta que la urgencia cuando hablamos de transformación es porque llegamos tarde. Cuando tenemos que transformar porque llegamos tarde. Porque las empresas que ya están transformadas no se transformaron, evolucionaron. Esa es la diferencia entre evolucionar y transformar. El tema es, si estoy hablando hoy de que tengo que transformarme, primero porque llegué tarde. Segundo, ¿qué tan tarde llegué? Va a depender de cuánto es la distancia que tenés respecto al número uno. Y segundo, internamente, cuál es tu estrés organizacional para lograr reducir esa distancia. Dos variables de eje muy importantes. ¿Cómo te das cuenta? Fíjate cómo está el backlog de los colaboradores. ¿Qué tan slicing, qué tan fileteado, decimos acá en Argentina, qué tan fileteados están los colaboradores? ¿En cuántos proyectos, en cuántos lugares estamos al mismo tiempo? ¿Sí? Si vemos eso, y vemos nuestra agenda, y vemos que no hay tiempo, ya no hay, y además empecemos a pensar cuáles son las variables que predomina la organización. Si las variables que predominan la organización son el time to market, costo, calidad, no solamente nos quedamos en la prehistoria, sino que quedamos más o menos quedamos en la revolución industrial. Entonces, si el liderazgo está, miren esto, porque termina pasando, si vos tenés el liderazgo organizacional, que es un poco lo que decía recién, el liderazgo organizacional que se pone foco en lanzar iniciativas con foco en time to market, costo, calidad para llegar a la competencia. Tenés a la gente estresada, tenés la presión de los mercados en un nivel altísimo y tenés facilitadores en tu organización que quieren llevar a la organización hacia el empoderamiento, es una combinación del terror. Porque estás queriendo llevar tu pirámide organizacional, intentar dar la vuelta. ¿Con quién? Con personas que no tienen poder, dentro de una estructura de poder.
¿Me explico? Fíjense cómo se empieza a romper, ¿no? Es como que dejaste el liderazgo directivo abajo, con estructura, y le pusiste el liderazgo facilitador arriba sin estructura funcional. ¿Quién tiene más peso? El de abajo. El de abajo que sostiene la estructura piramidal. ¿En base a qué? A la eficiencia. ¿Qué valores predomina? Resultados, control. El de arriba, ¿qué quiere hacer? Management 3.0, autonomía. ¿Qué quiere hacer? Girar la pirámide. No puede. ¿Por qué? No tiene autoridad. ¿Se ve eso? Entonces, si querés transformar tu organización, este que está acá, llévalo arriba. Y este que está acá, donde lo llevaste arriba, se desarticula. Porque una vez que está arriba, se da cuenta que no agrega valor, o si no es parte de un equipo, o si no toma una posición dentro del equipo, o si no mentorea, o si no, porque ya se empieza a desdibujar la jerarquía. ¿Cuántos niveles jerárquicos tiene una organización ágil? 2. Como mucho, 3. ¿Se va viendo eso? Sí, Entonces, sí, sí. mientras más arriba vas, más horizontales, más empoderados equipos, más se va perdiendo esa jerarquía, porque es natural que se pierda la jerarquía. Listo. Bien, sigamos charlando. Lo otro, Eric, no sé. Te voy a decir Sí, directamente que sí, no lo sé. no vendría al caso porque habría que dar detalles y no estamos, pero gracias, muchísimas gracias. Dale. Escuchamos la última pregunta y vamos a, bueno, escuchamos a María, a Raúl y Mari y vamos sacando, ¿sí? Mari, Flor. O Raúl, si querés, Raúl. Ok, bueno, puedo empezar. Buenas noches a todos. Agradecer a David por la excelente presentación. Y enmarcado en eso, yo quería comentarles que llevo una empresa que se dedica a desarrollar software aquí en Perú. Y nos enfrentamos a lo que clarísimamente ha detallado David con su gráfico excepcional. El detalle es que yo he intentado, porque yo soy el que dirijo el equipo, somos una empresa pequeña que hace software. Yo cada vez que hay un proyecto de software armo un equipo, pero siempre he tratado de, cada vez que armamos que armo un equipo, he tratado y trato de indicarles de que ellos tienen que autorregularse, tienen que entender el propósito, darles, cada uno tiene una función específica dentro del equipo. Y bueno, yo hago las veces de la parte técnica, del proceso, porque somos una empresa pequeña. Pero a pesar de eso, la idea de que el equipo se autorregule se pierde, se va desvaneciendo. Empezamos bien, como que cuando, no sé, pues los gallitos recién salen, todo así con bastante energía, pero conforme va avanzando el tiempo, el trabajo y los días se desvanece y nuevamente llegamos a lo de siempre, que necesitan que alguien esté detrás de ellos y ellas, porque somos desarrolladores entre hombres y mujeres, que les esté diciendo cómo vas, te falta algo, no te desconcentres, no te desvíes el camino. El propósito está establecido. Tenemos que entregar una funcionalidad específica a un cliente X. Hay que hacer estas cosas. Está definido, pero no sé qué sucede. Entiendo que hay que hacer un tema de capacitación. Se me aclaró el panorama que hay que capacitar Ahí, cuando hablabas. Que Raúl, no se capacita a los líderes, sino a los que están en la línea, ¿no? Exactamente. Ahí lo que falta son competencias sociales, competencia de manejo de emociones, competencia de conocimiento interno, de automotivación. Pero eso no necesariamente tenga que poner un jefe o un rol de líder. Ellos se tienen que autoorganizar, autogestionar. Si querés, contratate un coach o un facilitador. Pero, ¿Me explico? ¿qué Pero pasaría? no hace ¿Por qué se falta pierde eso en el tiempo? Pero se pierde porque yo te lo llevo a otro nivel. Un emprendedor, cuando se cruza con un primer obstáculo, se desmotiva. ¿Pero qué hace? Sigue. ¿Por qué? Pensemos eso, ¿por qué? ¿Qué hace que ese emprendedor se levante todos los días a seguir remándola para generar qué cosa? Pensemos un poquito en eso. En mi caso, tratar de lograr aquello que quiero, ¿no? Lograr aquello que quiero, pero ¿qué sería eso? Un propósito. El propósito. Un propósito. Pregunta,
¿Cuál es el propósito de ese equipo? ¿Qué tan conectado está con ese propósito? ¿Qué tan dispuesto estás ellos a dedicar su tiempo y dinero en lograr ese propósito? Recordemos esto, Raúl. Nosotros como personas nos dedicamos el 80% de nuestras vidas trabajando. ¿Lo vamos a hacer sin un sentido? Ok. Ahí está el tema. Porque si vos encontrás sentido a tu trabajo, no vas a esperar que sea el viernes para que llegue el fin de semana y te desconectes. Vas a desear que sea el lunes para seguir conectando y llevando y arremangándote para trabajar con eso. Por eso hablamos que las empresas ágiles y liderazgo ágil tienen que ver con empresas con un propósito de transformación y de impacto. Si tu propósito de la empresa es simplemente satisfacer al cliente, y la verdad que no me conecta mucho, pero si mi propósito de la empresa, como lo dijo Google, es organizar la información del mundo, y la verdad que yo mañana me levanto a las 4 de la mañana porque quiero organizar la información del mundo, o si el propósito de la transformación es, como lo hizo Ted, es de generar ideas que inspiran, y la verdad que sí, me levanto no a las 4, a las 2 de la mañana para seguir trabajando y generar ideas que inspiran. El propósito. ¿Me explico? Pero imagino, David, que el propósito tendría que estar un poco alineado a lo que, no necesariamente a lo que haces, sino a lo que puedes, en cierto modo, llegar a cumplir. Imagino algo, El propósito no necesariamente tiene que ser... El propósito tiene que ser algo que vos como persona, como individuo en una organización ágil, vas a decidir tomarlo y abrazarlo porque vas a invertir el 80% de tu vida trabajando para eso, no solamente por un sueldo. Hoy ya no motiva sueldo, equipo. Sí, sí, se vive eso. Sí. Sí, se vive Entonces, eso, se siente. Y que tiene que estar, te tiene que sentir. Eso hace que hoy que te trabes, mañana te inspires. Pasado te trabes, mañana te inspire. Si ese propósito no es fuerte, yo lo que digo es, y la verdad, busca tu propósito. ¿Para qué vamos? Por eso, y acá de nuevo con recursos humanos, boom, bomba de nuevo, ¿eh? No hablemos de retención de talento. No es retención del talento. No hay que retener a nadie. Hablen del propósito y generen conexión con el propósito. Él se va a autorretener si lo inspira. Y si no lo inspira, se va a ir y déjenlo. Entonces trabajen por enamorar, no por sostener. Trabajen para darle autonomía. Trabajen para darle maestría y trabajen para darle propósito. Eso ya lo dijeron un montón de autores ya, ¿no? Pero ese es el foco de este nuevo liderazgo. ¿Sí? Genial, David. Muchísimas Bien. gracias por tu orientación. No, por favor. Escuchamos a Lau y Caro y ya cerramos, ¿sí? Entonces, sí, cortito. Muchísimas gracias, la verdad. Genial toda la exposición de entrada y de salida, digamos. Un poco cuando vos hablabas me acordé del término Ikigai, razón para vivir, digamos. O sea, como poner que tiene que ver con el propósito, que uno desde que se levanta hasta que se acuesta tiene un propósito en la vida y eso me parece que es lo que inspira, ¿no? Así que te súper agradezco por toda la explicación. La verdad, yo estoy en una organización donde estamos justamente pasando a la cuarta parte con muchos problemas, donde se ven justamente todas estas cosas que vos estás contando y en donde los líderes jerárquicos están como un poco molestos, digamos, ¿no? Por este tipo de forma, pues bueno, ¿para qué armé semejante equipo? Y ahora me lo van a desarmar, porque bueno, cada uno vamos a ir a una célula o a una tribu o a donde fuera, claro, o sea... Claro, así totalmente. Se siente la pérdida de poder, ¿no? Bueno, pero sí, porque poder es ese aumento de cantidad de gente a cargo, bueno, es natural. Exactamente. Hay que trabajar en la evolución de ese liderazgo a un liderazgo, llevarlo camino, ¿no? Al liderazgo, como dijimos, del directivo al 2, al 3, y al liderazgo ágil. Cuando lleva al liderazgo ágil se transforma, debería. El tema es que hay un cambio de valores muy profundo, que hay que ver cómo es. No solamente son competencias técnicas. David, sería el autoliderazgo, digamos, ¿no? El autoconocimiento, el autodesarrollo. Sí. Equipos, ¿no? Que se autoorganicen y La unidad mínima de trabajo, una organización ágil, no es el individuo, es el equipo.
Es el equipo, tal cual. Bueno, Sí. muchas gracias, David. No, por favor. Y ahí, Cari, ya para cerrar. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchísimas gracias. David, mira, mirando un poco de la mirada que uno puede tener de un sistema, de un ecosistema, de una organización donde trabajamos con personas y las organizaciones lo que terminan haciendo es satisfaciendo necesidades de la gente, ¿no? Antropológicamente nosotros tenemos un tema de necesidades psicocorpóreas, que ahí la empresa no, es lo que obtengo, ¿no? Tenemos esas necesidades intelectuales, que es lo que aprendo, y tenemos esas necesidades emocionales que terminan respondiendo a eso que has mencionado, que tiene que ver mucho con el propósito, ¿no? No sé si tú nos podrías recomendar algún material, algún libro, algún TED que hubieras visto en algún momento de cómo construir propósitos que sean, que generen esa automotivación en las personas, ¿no? Porque creo que, es cierto, va a ser bien difícil para algunos tipos de organizaciones cambiar los sistemas de gestión, las estructuras jerárquicas. Yo, por ejemplo, ahora estoy en una concesión que sería muy, muy complicado, pero sí creo que es súper importante incorporar ese tema de propósito, ese tema de pensamiento ágil. Entonces, no sé si nos puedes dar una recomendación. Te hago una doble, una contraapuesta, una contrapropuesta. Nosotros venimos de un proceso para acompañar la transformación de una organización de retail muy importante acá en Argentina, que son un montón de empresas. Trabajamos directamente con los accionistas y con los directores, ¿no? Que llegamos al momento de construir un propósito. Hay un montón de herramientas. Pero pensemos lo siguiente, porque esta es la conclusión que tenemos que llegar todos. ¿El propósito se construye con una herramienta? ¿De dónde nace el propósito? O sea, ahí yo digo, o sea, todo el mundo va a tener un propósito. O sea, sí, si nos vamos a la parte de la logoterapia, como que cada uno, o sea, es cierto, tiene un propósito. No, pero el propósito de cada uno es de cada uno. Ese es de cada uno. Claro, pero de ahí cómo sintonizo. ¿Cuál es el? No, eso no, nosotros no tenemos que sintonizar nada. Eso dejémoslo a la gente que lo va a sintonizar solo, porque son personas y lo van a hacer solo. Solo tenemos que definir cuál es el propósito de la organización. Claro. ¿Cómo se define un propósito de organización? ¿Qué impacto queremos generar dónde? ¿Qué transformación queremos generar dónde? ¿En dónde? En las personas. ¿Pero en dónde? En el negocio. En la industria. Es en la sociedad, en realidad. En la sociedad. Sociedad. En la sociedad. Hay un concepto de organizaciones exponenciales, si quieren leerlo, que se llama propósito masivo de transformación. ¿El propósito masivo de transformación de qué? ¿Interna? No. ¿Del negocio? No. ¿Del producto? No. ¿De quién? De la sociedad. De la sociedad. ¿Qué impacto quiero dejar acá? ¿Qué huella quiero dejar? ¿Qué huella? Ese es el propósito. Google lo tiene bien definido, como dijimos, ¿no? Y así otros también. Google, o sea, hay un montón de empresas que lo tienen definidos. Ahora, el dueño de Google se levantó a la mañana y dijo, a ver cuál es el proceso o el radar de propósito que me ha... No, tenía una visión, que después le puso una palabra y le habrá puesto un poco de marketing, es un tema de ¿cómo se dice? De ordenar el texto, pero que su función en esa idea era generar que las personas tengan acceso a una organización organizada mundialmente. Eso es lo que lo hizo que hoy Google sea lo que es. ¿Sí? O Mercado Libre, democratizar el mercado, democratizar el acceso, ¿sí?, de las personas, democratizar la banca, la parte de finanzas y todas esas cuestiones. Entonces tiene que ver con el impacto que querés dejar, ¿dónde? En la sociedad. Sociedad. Ahora, yo, individuo, colaborador, me levanto el día a día. Yo no vamos a buscar convencer a que cada uno se enamore de ese propósito. La gente se tiene que conectar sola. El tema es que la gente tiene con que los conectar, valores, claro. Claro, y ahí lo que dijo Lau. Entonces, ¿qué significa liderazgo ágil? Vamos de nuevo, lo digo bien criollo. Hacete cargo de tu vida. ¿Dónde querés estar? Y si querés estar acá, actúa como adulto, responsable. No hace falta que te controle, no hace falta que venga hacete cargo de tu responsabilidad, de tus cosas, y acá estás para generar impacto en este propósito.
Había a un CEO que dijo que empezó a contratar gente y dijo, equipo, a partir de ahora, no me importa dónde vas a trabajar, no me importa si venís de 3 a 4, no me importa, lo que me importa es que te hagas cargo del para qué te sumaste a esta organización. Tenemos que cumplir los objetivos claramente. El cómo, definan ustedes como equipo, pónganse de acuerdo. Pero una vez por mes necesito entender si lo lograron, no lo lograron, y si no lo lograron, por qué no lo lograron, necesitan recursos. Perfecto, háganse cargo. Bien, listo. Ahora no voy a estar, una última trabajando. cosita. ¿El propósito reemplazaría la misión y visión de una compañía? El propósito, la misión y la ambición no es el propósito de transformación. No es el propósito de transformación. ¿Sí? Busca organizaciones exponenciales y conecten mucho con el propósito de transformación. Recuerden esto, el propósito de transformación. Las variables outcome, time to market, costo, calidad, clima y valor. Y los valores organizacionales, colaboración, experimentación, eco, siempre me olvido de algunos, propósito y valor, esas tres cositas son los no negociables de la organización. Todo el resto es dinámico. Las estructuras, los roles, las funciones, todo esto cambia. Lo que no cambia es mi propósito de transformación, el impacto que quiero generar en estas variables y mis valores que quiero potenciar. Todo el resto es totalmente flexible. Somos así, asá, dar la vuelta, no importa. Pero eso es lo que queremos lograr. ¿Sí? Genial, bien. Gracias. Y vamos cerrando. Marisol, y cerramos. Gracias, muchas gracias, excelente, la verdad que me encantó. No, bueno, una cosa que dijiste que me quedó muchísimo. Yo tuve experiencia en multinacionales grandes vinculadas al petróleo, en empresa de telecomunicación también grande, multinacional, y familiar, mucho a propósito de empresa de triple impacto hace 20 años, o sea, totalmente innovadora y bueno, pioneros en un montón de cosas, de la cual me alejé. Me separé y listo. O sea, ese es el tema con las familiares, con las empresas familiares. Y estuvo muy bueno esto que dijiste, que no lo ven las empresas, y es raro, ¿viste? Cuando decís, yo discutiendo con el gerente de la compañía esta de telecomunicaciones, y le digo, es imposible, yo estaba como jefe, pero es imposible conseguir que no exista competencia desleal entre las personas cuando yo estoy dando premios individuales y no premios al equipo. O compite el individual, eso de la unidad mínima es el equipo. Está excelente, porque es como que creo que están coincidiendo dos paradigmas. El de las empresas que vienen con una estructura jerárquica, qué sé yo, que quieren pasar a ser ágiles, y hay toda una cosa así tipo de proyectos emergentes, es una mezcolanza. Bueno, o sea, eso es terrible, eso es terrible. A ver, llamar tribus en una organización tradicional con jerarquía a algo paralelo que está ejecutando, eso es caos. Eso después si quieren lo charlamos. Pero vamos con lo otro. A ver, gestión del talento, gestión de performance, liderazgo cambia. Recursos humanos de nuevo, por favor, estudiemos esto. Talento, no se paga por silla vacía, se paga por talento. El talento se mide, se pesa, se paga el talento. Se performa el equipo, no el individuo. No hay objetivo individual, hay objetivos de equipo. Objetivos de equipo, dentro de un ecosistema de equipos, si está hablando del mismo territorio, si hay 4 equipos, se paga por territorio y por equipo, o sea, la unidad mínima de performance es el equipo. Y uno dice, ¿y cómo pago el talento? Si el talento en ese quarter o en ese rango fiscal mejoró talento, pagale por talento. O sea, el objetivo individual se transforma no en tarea, sino en mejorar talento. Entonces el incentivo es el doble. Te pago porque mejores talento y a su vez por impacto. Pero el impacto por equipo, pero mejora el talento. ¿Se ve eso? Y el liderazgo, ¿qué dijimos? El liderazgo es los principios reguladores del equipo. ¿Cómo se implementa esto en la acción? Un sistema de feedback 360 en todo ámbito organizacional. Los equipos se matan, se van feedback así, se descuartizan en el buen sentido. Lo que se dice es que si el equipo
no se autocura y no se da feedback, jamás mejoran. ¿Qué sentido tiene una reunión de equipo donde todo es flores? Los equipos tienen que aprender, y acá me van a matar algunos, se tienen que aprender a pelear. Se tienen que aprender a pelear. A discutir sanamente, a pelearse, a curarse y a seguir para adelante. No tiene que estar papá ni mamá para que diga, no, vos haces esto y vos callate, vos no sos colaborativo. O sea, salir a la organización y estás tomando decisiones, tenés 80 años. O sea, ¿cómo no te tengo que decir yo que no sos colaborativo? Vos te das cuenta que no sos colaborativo. Preguntate por qué y hacete cargo. Si A tiene problema con B, no habla con C, habla con B, básico. Agilidad. Equipo, para cerrar, les quiero comentar algo, así ya cerramos y nos vamos. Es esto que creo que está pasando en las organizaciones y estaría bueno ver cómo lo desafiamos, ¿sí? Esto que está pasando en las organizaciones tiene que ver con la evolución del liderazgo, la forma en que la empresa quiere trabajar la evolución del liderazgo. Primero, el liderazgo directivo es el liderazgo jerárquico. Si ustedes tienen estructuras todavía piramidales, el liderazgo directivo es el liderazgo que tiene poder. ¿Qué hizo la empresa cuando empezó a aplicar agilidad? Contrató facilitadores, que están acá. Los facilitadores están en este lado de empoderar a la organización, con lo cual quieren llevar a la organización hacia una pirámide invertida. Esto jamás va a pasar. Acá estás en un quiebre organizacional. Porque la única forma de llevar esta organización hacia la transformación es transformar este liderazgo directivo a liderazgo management. El facilitador que se vaya a un liderazgo ágil y de acá traccionar. El foco del facilitador o del coach en las organizaciones que están en proceso de transformación es que entiendan que es un liderazgo nuevo que puso la organización porque no puede evolucionar el liderazgo organizacional. El objetivo del agente de cambio, desde la mirada del liderazgo ágil, no es metodológico, es cultural. Transformar los líderes. Sí, Transformar totalmente. los líderes. Una vez que transformaste los líderes, elevá tu nivel de entendimiento del liderazgo y andate al liderazgo ágil. ¿Cómo será la organización con equipo autogestionado? Y llevar el liderazgo hacia allá. Es un puente. Que las organizaciones están acá, se están peleando, se están matando acá. Acá se están matando. El tema es, para cerrar, la única forma de cerrar, de pasar este puente, como dijimos, acá se habla de posición igual a autoridad. O estos facilitadores se transforman en los nuevos líderes organizacionales, o el número uno es el que se hace cargo de que la organización a partir de ahora se va a transformar. O sea, buscas un puente, un sanguchito. Un sándwich. Es la única forma. Entonces, cuando hablamos de liderazgo equipo, también se puede ver de la mirada de la transformación. Naturalmente se dice que no hace falta facilitadores ni agentes de cambio si el líder solo evoluciona. Como eso no pasa, están los facilitadores. Los facilitadores, ¿qué hacemos? La pifiamos, nos enfocamos en metodología. Para el liderazgo es lo mejor que puedes hacer, que hagas Scrum y está todo bien. Gran error de los facilitadores. No es tu foco ahí. Tu foco es transformar el liderazgo, transformar las estructuras y transformar los procesos. ¿Querés transformar la estructura y los procesos? Primero transformar el liderazgo que sostiene la estructura y sostiene los procesos funcionales de hace más de 250 años. ¿Qué equipo? Con esto cerramos. Vamos con un checkout rápido de cómo nos vamos, así cómo empezamos, ¿no? Emoticones y así, a ver cómo nos vamos de esta charla, un placer. Eso, ¿cómo nos vamos? A ver. Bien, ahí está el corazoncito, ahí aplauso, muy bien. Gracias, 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 impecable. Bueno, un placer, lindos verlos, ojalá que nos podamos encontrar en otro momento. Y bueno, de mi lado no mucho más. Miguel. Sí, David. Algo rapidito, no quiero quitarles mucho tiempo. Excelente ponencia, David. Tenemos desde el EAI este entrenamiento, un workshop con certificación liderazgo ágil, que lo va a dictar David en el mes de agosto, 2, 4, 9, 11, fechas. Es un taller de 16 horas con certificación. Si te interesa evolucionar ese liderazgo tuyo, te interesa ayudar a tu organización a evolucionar ese liderazgo, esta es una excelente experiencia de aprendizaje, de conciencia y de transformación que puedes tener. Vamos a enviarles, sí, tal cual como han ido pidiendo
estas láminas que David preparó. Esténse muy atentos, entre mañana y más tardar el viernes, le hacemos llegar estas pequeñas láminas a los correos que registraron en sus respectivos partners, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador. Y también estén atentos porque les vamos a pasar el video de este webinar para que lo puedan revisar. Y también les vamos a pasar información, cada uno de los partners, aquí está la información de cada uno de ellos, para que la tengan presente. Y si están interesados y les gustaría sumarse a este workshop, pues bienvenido. Pónganse en contacto con su partner y les brindaremos toda la información del caso. Sigan atentos porque se viene otro Business Agility muy pronto. Agilidad en negocios. Bueno, no queda más. Muchas gracias a todos. Fuerte abrazo. Cuídense, síganse cuidando. Mantengámonos en casa. Un placer, Cuídense. equipo. Hasta Adiós. luego. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, gracias a todos. Gracias, David. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Pasen bien. Cuídense. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, buenas noches. Chao, chao, hasta luego. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Chao. Gracias.